Bueno, vamos a arrancar. Yo voy a presentar brevemente a Claudio con una anécdota, que es que yo tengo un campo en el Valle de Conlara y tengo un vecino que se ufanaba mucho los maíces que él tenía, ¿no? Yo decía, no, si nosotros teníamos maíces para chancho, teníamos maíces para pororó, para polenta. Y yo le dije, bueno, Manuel, ¿por qué no me da alguna de esas semillas para reproducirlas? Yo vine acá para eso, para... Y el tipo miró para abajo así y se dio cuenta de que había perdido todas sus semillas, que estaba hablando bastante al pedo porque no había cuidado esa semilla que él tan orgullosamente. Entonces a partir de ahí dije, no, pero hay que volver a recuperar los maíces acá. Llamé a un ingeniero agrónomo de Villa Dolores y no terminé de hablar que me dijo, llamalo a Demo. Entonces, bueno, fue ahí que lo llamé a Claudio, que inmediatamente me invitó me dijo, ah, sí, venite, qué sé yo, de una manera que en Buenos Aires ya se ha perdido, digamos, con esa confianza, ah, vos venís de parte de ese, vení. Y me mostró lo que estaba haciendo, una de las cosas que estaba haciendo, con un proceso con un maíz. A partir de ahí firmé un video que yo les había comentado, porque me volví loco, dije, esto se tiene que conocer, él ahora un poco va a contar, no sé si alguien pudo ver el video. Y bueno, como nosotros estamos acá en el albergue trabajando con todo lo que tiene que ver con la difusión, dinamización de las semillas, intercambio, protegerlas, las variedades, etcétera. Cada tanto hacemos charlas y bueno, hoy tenemos de invitado a Claudio, que tenemos algunos temas ya pensados que podemos hablar, con todo el tema de la milpa que alguna gente quería investigar. Él vivió en México. Claudio, además de productor y que conoce, digamos, la realidad campesina de adentro, también es docente en la Universidad de Río Cuarto, es activista agroecológico, es inspirador de otra gente que ha estudiado con él, promueve la agroecología y aparte ha viajado por todo el país y conoce la realidad de campesinas de varias zonas, porque él por un programa del INTA ha estado trabajando ahí asesorando y qué sé yo. Así que bueno, una de las cosas que queríamos hablar era sobre esto de la milpa, que alguna gente estaba interesada. Otra cosa que queríamos hablar, que nos comparta un poco el tema de qué sigue haciendo él con los maíces, que estuvo deshibridizando, aunque esa palabra él ahora últimamente la objetó, porque la cosa es heterosis y no hibridación, bueno, él ya va a explicar. Así que bueno, podemos arrancar un poco hablando de eso, Claudio, acerca de tu experiencia con los maíces, con la variedad esa industrial y comercial que vos recuperaste, ¿no? Claro, bueno, ya me olvidé quién era la persona que dijo que como que le estaba preocupada porque hacía poco que se había dado cuenta de esto. Y yo lo que quería decirle es que todos nos hemos ido dando cuenta, algunos hace un poquito más, menos, otros un poquito más, pero todos pasamos por el mismo proceso. A lo mejor vos te tocará la casualidad de que en esta reunión vos eras la última, pero en la próxima va a ser la penúltima. Y así, porque todos en algún momento estábamos en el otro modelo, en el otro paradigma, y lo defendíamos, hasta que un día, por una u otra razón, nos cayó la ficha. Y quiero contar una anécdota de mi situación, porque yo en realidad, por ahí cuando uno se relaciona acá con gente que está haciendo agroecología, yo como que medio parezco de los viejos que hacemos agroecología. Pero en realidad, yo en el 2003 estuve en Brasil, en el Movimiento Sin Tierra, y les conté de la agroecología a los dirigentes de ese asentamiento ahí en el estado de Sao Paulo. Y cuando yo les planteé lo de la agroecología, los locos medio me maltrataron, que venís con esa es la típica maniobra de la derecha para romper el cambio social que estamos haciendo, entonces nos quería entretener con la cuestión tecnológica que es absurda y vacía. Pero me descalificaron así como, bueno, está bien, perdónenme. Volví a ir en el 2007, 2008 y fui a un campo agroecológico y que era la vanguardia de la agroecología. O sea, en 4 o 5 años pasaron, digamos, porque es una sola cosa, también no estuve en el mismo lugar, fueron dos lugares distintos,
pero distante 200 kilómetros del mismo movimiento, ¿no? Como en 5 años hubo un cambio así, pero brutal. Y yo cuento la mía, para que no crean que yo era el despierto. Yo en México estuve haciendo unos cursos, un curso de posgrado, y en el segundo semestre no tomé en el año 98, no tomé el de agroecología porque no me parecía importante. O sea, digo, en esto de que unos se dieron cuenta ayer, la otra semana pasada, el otro hace un mes, hace 6, pero estamos todos en el mismo proceso. Y está bueno la tendencia esta. Y bueno, volviendo a lo... Yo lo que sí siempre tuve claro es cómo nos cagaban los semilleros. Eso sí siempre lo tuve claro. No veía la cuestión de la agroecología, la cuestión ambiental, pero sí veía la cuestión económica. Yo soy hijo de chacareros, y claro, vos veías que la mayoría, vos laburabas y la mayoría se la llevaban los insumos. Entonces yo desde muy temprana edad como que le buscaba la vuelta a estrategias para reducir insumos. Y en esa íbamos cuando entro a trabajar en la Universidad de Río Cuarto y de ahí trabajamos con grupos con extensión rural con productores agropecuarios. Y estos productores agropecuarios compraban una bolsa de semilla híbrida, sembraban un pedazo y después al año sembraban todo el hijo de esa semilla. Y yo decía, pero ¿cómo van a hacer eso? Eso es una locura. O sea, yo venía con toda la cuestión de la facultad, eh, que eso era una locura, que no tenía sentido. Y los locos, los productores nos porfiaban que sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un ensayo y vamos a ver, le vamos a demostrar que están equivocados. La cuestión es que durante 3 años comparamos 36 híbridos con sus hijos. O sea, con repeticiones, con todo medidito, todo perfecto, todo. Y resulta que la diferencia de rendimiento promedio entre el híbrido y el hijo del híbrido era menor al costo de la semilla. Es decir, que el costo de una bolsa, de una semilla para una hectárea, de una bolsa para una hectárea, era 500 kilos de maíz. Y ellos aumentaban con eso 450 kilos. O sea que con la técnica de sembrar híbrido perdían 50 kilos más costo financiero, más riesgo. Porque si vos le metías riesgo, es decir, está bien, porque vos la semilla la tenés que comprar de contado en septiembre, sembrarla, esperar que llueva, cosechar, y ahí te da 450 kilos más. O sea que era una locura total. Entonces nosotros dijimos, pucha, claro, primero no lo podíamos creer, por eso hicimos 3 años de ensayo, porque dijimos, no, bueno, el primer año era muy seco, por eso no anduvo. El segundo, no sé, era muy ventoso, por eso no anduvo. Y el tercero, convencete que es así, que estás equivocado, ¿no? Eh, y entonces dijimos nosotros, pucha, ¿y si convertimos la variedad, este hijo de híbrido? Porque empezamos a leer, claro, todo lo que habíamos leído como libros verdaderos, ahora intentamos decir, che, es todo chamullo. Entonces, ¿qué que es el acto del retroceso del híbrido, de la heterosis? Eh, no es, vamos a hacer regresión, pero no es regresión. La segregación. Es decir, la segregación supuestamente se daba en la primera generación y después en la segunda y la tercera era estable. Y dijimos nosotros, bueno, pero si hacemos un esfuerzo de selección genética contra las plantas inferiores, ¿qué pasa si a lo mejor mejoramos todavía? No solo que ya con el hijo de híbrido le estamos ganando al híbrido, ¿qué pasa si hacemos una selección genética? A lo mejor mejoramos más. Bueno, y así nos pusimos, eso fue en el año 99. Es decir, yo en realidad esa idea la tuve en el 96, pero como me fui a México la pude recién ejecutar en el 99. Pero lo que vi en México era la técnica, cómo seleccionaban el maíz los indígenas. Yo estuve en Chiapas 2 años, en San Cristóbal de las Casas, que a lo mejor por ahí uno conoce, un lugar paradisíaco. Y entonces vi cómo los campesinos seleccionaban
la semilla a ellos. Entonces yo cuando vine, le metí selección genética, pero no científica, sino indígena. Y de ahí vengo del 99, seleccionando, yo no sé, bueno, la otra vez discutíamos con el Tape, yo le contaba como los quilombos que tenía con las cantidades de semillas que tengo. Y entonces digo, pucha, a ver cuántas. Y me parece que eran 35, 40 entre especies y variedades que llevo seleccionando simultáneamente. Entonces, claro, tengo un quilombo bárbaro. O sea, me es difícil poder tener todo ordenado, multiplicar todo todos los años. Eh, bueno, eh, paralelo a esto, eh, mi padre siempre hablaba de cuando era chico que sembraban el maíz cuarentín, que era un maíz rojo fuego durísimo, óptimo para polenta. Y entonces yo siempre le preguntaba, y un día me trae de Pampa de Pocho, allá norte de Córdoba, tras la sierra, me trae media bolsa. Entonces a partir del 99 o el 2000 empecé a recuperar el cuarentín. Y ahora ese maíz lo estamos usando como maíz diferenciado por calidad para polenta o sopa paraguaya, porque aparte tiene los maíces comunes que hay hoy dando vueltas, tienen el transgénico, estos tienen 8% de proteína, o a veces no llegan al 8%, y el cuarentín tiene 12,5%. O sea, y aparte tiene, es rojo fuego, tiene un montón de bondades por los carotenos y los complejos vitamínico A. O sea que tiene como unas cualidades nutricionales muy superadoras de los otros maíces, de todos los maíces. Y entonces, bueno, también lo vengo seleccionando eso y ahora lo estamos fabricando con un amigo, yo lo cosecho y él lo procesa y estamos haciendo unas polentas espectaculares. Que es polenta. No te escuché, Tape. Debes tener cerrado el micrófono. Sí, sí, cerré el micrófono, estoy hablando como un pavo acá. Sí, no, que yo simplemente que lo comí hace poco y se Ah, nota mucho la diferencia, la textura, el sabor, alucinante. Así que claro. bueno, la cuarta cosa que puedo traer, maíz cuarentina acá para que sembremos. Hoy vos comprás una polenta comercial y es corcho molido. Si no le metés lubricante, no pasa por la garganta, ¿no? En cambio, esto es una cosa cremosa, la comes con agua sola, sola, y es rica. O sea, una cosa. Hay una anécdota que nosotros hace varios años que lo venimos tratando de impulsar como un producto alternativo del maíz. Nosotros decimos, el otro maíz es para chancho y este maíz es para humanos. Eh, y entonces en una campaña que habíamos sacado 100 kilos nomás, porque aparte es sumamente apetecido por los loros. Entonces, en mi casa me destruyen primero el cuarentín y después los otros. Entonces, todos los años es un problema cosechar cantidades de cuarentín. Les encanta a los tipos, o sea, pero no puedes creer, ¿no? O sea, que también te indica que hay algo que tiene superior a los otros maíces. Eh, y entonces les regalamos a mucha gente de a 1 kilo. Y le digo, esto regalamos, pero no hay para vender porque no hay. Y una mujer que recibió 1 kilo le llamaba por teléfono a mi amigo así, pero no, pero vendeme otro poco, porque yo tengo el nene que jamás me come polenta y ahora lo único que me pide es polenta. Dice, porque le gustó, le encantó, ¿no? O sea, eso es un indicador del sabor del cosa. Bien, otra anécdota que puedo contar de esto de las pérdidas de las semillas es cuando me vine de México me traje 26 variedades de poroto. Y después, en una recorrida por Chile, por el norte y de Brasil, había juntado más de 50 variedades de poroto. Y de todas esas las iba seleccionando, observando, qué sé yo. Me terminé quedando con 2 variedades mexicanas. Eh, y
del puñadito que traje de México llegué a hacer 4 hectáreas de ese poroto. Lo coseché para el carajo porque no había máquina, con un montón de pérdida, de rotura. Esto fue en el año 2008, 2010. Y después se me envejeció todo el maíz guardado en el galpón porque no tenía quien vendérselo, el poroto, porque en esa época no estaban las redes de comercio como hoy. Hoy, los que lo probaron en aquella época, que les vendía 1 kilo por ahí, me piden, che, ¿no tenés el poroto ese que estaba tan bueno? Bueno, de ese poroto me llegaron a quedar el año pasado 3 semillas. Las sembré y ahora tengo 200 semillas. Y el año que viene pienso llevarla de nuevo ¿cómo es? A, ya a parcela, porque es una variedad muy productiva y muy sabrosa. Es como un Granberry, pero no es Granberry. Se llama, son dos, son alubia. Uno es alubia pinto y el otro, si lo googlean debe estar, y el otro es alubia, no sé, beige. Bueno, dentro de las cosas estas, lo que pasa es que son anécdotas que no sé si enriquecen en algo, pero con el mismo grupo de productores que trabajamos por el tema de la semilla de los híbridos de maíz, en esa zona, cuando fuimos a trabajar nosotros no se hacía soja, no existía soja, no la conocían, y nosotros la propusimos como parte de la rotación, porque en realidad la soja metida en una rotación de cultivo estaba buenísimo. Lo que pasa es que hoy vas a esa zona y hay solamente soja. Bueno, la cuestión que, entonces, con estos productores empezamos a charlar el tema de la soja, la hicieron ellos la soja, les fue más o menos, ahí vamos. Y en eso aparecen los transgénicos. Entonces, nosotros el análisis que hacíamos en aquella época era que nos vendían los transgénicos, nos sacaban del mercado todas las variedades nuestras, las históricas, y después, cuando no hubiera más variedades nuestras, prohibían los transgénicos y nos volvían a vender las variedades nuestras. Ese es el análisis que hacíamos nosotros, que era una maniobra para sacar del mercado una variedad, venderte otra, después sacarte esa y te vendían de nuevo la otra. En esta necesidad de las empresas de venderte todos los años. Y bueno, entonces como para resistir esa estrategia, nos repartimos las mejores variedades y cada uno multiplicó una variedad distinta. Resulta que a los 3 o 4 años yo descubro que la variedad que me tocaba multiplicar a mí estaba recontra contaminada por transgénico. Entonces no tenía más sentido, la tenía que tirar. Pero ese año encuentro una planta fuera de tipo, mucho más alta que las otras, y llena de chauchas. Entonces saqué esa planta, la multipliqué en la huerta, me dio 2 cosas completamente distintas de la misma planta. Una estaba bastante linda, la otra era un monstruo así medio como que no tenía futuro. El monstruo que no tenía futuro me lo terminó comiendo las palomas otro año, así que la perdí. Y la otra se convirtió en una variedad que llegué a hacer 9 hectáreas de esa variedad. Y ese año que hice 9 hectáreas de esa variedad, es una variedad que tiene cualidades óptimas para orgánico, porque es una planta de mucho porte, muy, muy, muy agresiva, muy indeterminada, o sea, una soja que yo la comparaba con las hojas que había en el mercado en ese momento, y las hojas que había en el mercado tenían 30 días de floración, esta tenía 45 días de floración. O sea que si vos tenés una sequía a mitad de camino, esta se adaptaría mejor. Después la biomasa, o sea, una planta de esta era casi 2 plantas de las comunes. Bueno, la cuestión es que llegué a 9 hectáreas, al otro año largué con un lote orgánico, una sequía espantosa, perdí casi toda la semilla, me quedó poquitita, la volví a sembrar, me la agarró una helada, la volví a perder y me volvió a quedar un puñadito de semilla. Y así hace como 5 años que agonizo con 300 gramos, 500 gramos de semilla, y este año tengo 3 kilos. Así que estoy viendo si puedo... A ver, si yo estos 5 últimos años hubiera tenido 2 o 3 camiones de soja, de esa semilla la vendía toda porque todo el mundo me llama y me pregunta, pero no la tenía. Esto es parte de las cosas que le contaba al Tapi y me decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Bueno. Una consulta.
Claudio. ¿A qué se debe esa falta ahora de esas semillas? ¿Tiene que ver con sequías, algún tipo de cuestión climática? ¿Cuáles esas semillas? Las que vos me decías que ahora tenés menos, creo que son las de soja, ¿verdad? No, no, o sea, son errores míos. Es decir, o porque no pude hacer la suficiente superficie, porque me agarró una sequía, porque me agarró una helada, porque en esto de tener 35, 40 entre especies y variedades multiplicando todos los años, nunca llegas a hacer las cosas a tiempo ni bien, ¿no? Bien. Ahora que me preocupé por los errores en esto, este año me puse las pilas y junté estos 3, 4 kilos de semillas. Me Bien. puse con tiempo, porque aparte no tengo máquina, tengo que hacer todo a mano, ¿tá? Entonces es un laburito. De maíces, yo multiplico maíces no transgénicos y también multiplico unos transgénicos, que es una historia, en realidad yo no quería maíces transgénicos en mi casa, pero un amigo mío se llevó una de las variedades mías, la primera variedad, la cruzó por un transgénico y le dio un resultado bárbaro y se desparramó en una zona y estaba bueno porque a un chacarero mediano que hace agricultura con rajuñando el paquete porque no le alcanza la plata, le sustituís con este insumo la semilla híbrida y los tipos entran en crisis de que, no hace falta comprar todo. O sea que para nosotros, la semilla esta de maíz transgénico fue como un instrumento de problematización en sectores donde no llegás con otra problematización. Entonces hoy tenemos, no sé, 20, 30 productores chacareros que los tipos se fueron metiendo por esto, qué sé yo, y los tipos siguen usando el transgénico, pero con una visión desmistificando el híbrido y sabiendo que ellos pueden hacer su propia variedad. Lo que estamos tratando de hacer ahora es lograr una variedad no transgénica que sea más o menos de rendimiento parecido al transgénico ese. Porque la diferencia con el transgénico esto es que nos ganaron en tiempo de selección. Nosotros venimos más lerdo, pero ya no estamos actualizando. No es que no estamos actualizando. Ellos están haciendo techo. Entonces, como ellos no pueden crecer más porque ya están en un techo ambiental, o sea, este ambiente, por más que vos hagas la selección mágica que hagas, no podés producir más que esto, entonces nosotros venimos ahí cerquita. Y ya estamos. El año pasado ya experimenté un no transgénico que tendría las cualidades casi iguales que el transgénico este. Tuve un problema de malezamiento que me tapó el lote y perdí la gran mayoría, pero tengo ya la experiencia de que están muy cerquita. Si todo va bien el año que viene, voy a estar en condiciones de ofrecerle a estos chacareros, che, saquemos de circulación el transgénico, que total tenemos ahora este que rinde igual y no transgénico. Pero bueno, por eso digo, esto del transgénico en este sector es una lucha económica. O sea, la discusión es el robo de las empresas. En cambio, en lo otro, la discusión es la destrucción del ambiente. Pero bueno, son discursos o problemas que le llegan a uno y no le llegan al otro. Pero son importantes sumar en los dos frentes. Claudio, y el tema del paquete digamos, agroquímico, eso, ¿todas estas variedades lo precisan o se puede ir liberándose de eso? En realidad, en ese terreno lo que estamos haciendo es tratar de sustituir por biológicos. Estamos tratando de meterle bichos al suelo, o sea, a la semilla, algunos tipos de fertilización foliar con biológicos. O sea, estamos peleándola. O sea, la única forma de no depender de estos fertilizantes sería mejorando las tierras. Entonces estamos en una carrera de mejorar las tierras, pero el proceso de mejoramiento de tierra es infinitamente más lerdo que el proceso de destrucción. O sea, dicho rápido, para poder recuperar lo que hicimos en 50 años,
rompimos en 50 años, necesitamos más de 500 años. Pero, y capaz que esté exagerando, sean 1000 años. ¿Tá? O sea que es muy, muy, muy largo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es, bueno, por ejemplo, estas variedades son de mayor biomasa. Entonces cuando vos lo incorporás al lote, metés mucha más materia orgánica que antes con las comerciales. Por ejemplo, ahí este año comparamos uno de los míos con uno convencional y dio 23% más de biomasa el maíz mío que el otro. Entonces vos decís, en biomasa aérea, no sabemos raíz, vos decís, cada 4 años el maíz mío incorporó un rastrojo más. La soja igual, la lunga, que es la variedad esta que yo les contaba, tiene el doble de biomasa que una soja de las transgénicas. Entonces, cada 3 años, ponele, o cada 2 años, yo le incorporo un año más de rastrojo. Sería como una forma de el volumen de rastrojo que metes al campo sea más grande y de esa forma tratar de recuperar. De todas maneras, esto es lerdo, lerdo, lerdo. Y sí estamos metiendo bichos de todo tipo con la semilla y después metiéndole foliar lo que podamos, ¿no? Violes, bueno, probando. A ver, yo cuando hablo en plural, es porque yo estoy dentro de un grupo de agroecología que somos unos 10, 12 productores, por un lado. Y por el otro lado, tengo relación directa con otros 10, 20 productores que hacen lo mismo y con todos vamos intercambiando, vamos probando, nos vamos sugiriendo qué hacer y alguno va dando un pasito y cuando ese da un pasito lo comparte con los otros y todos lo usamos, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos haciendo como estrategia. No sé si en realidad como que no vieron que no tengo un hilo muy definido para contar cosas. A lo mejor sería bueno que me pregunten qué cosas le interesa y yo les pueda contar algo de eso. ¿Puedo preguntar? Claro, por supuesto. No, a mí me interesaría saber de tu experiencia en México y de la milpa y eso. Bien. Lo que pasa es que la experiencia en México de milpa tendría muy poca aplicabilidad aquí, pero no imposible. A ver, no sé, si a vos te interesa la milpa o te interesa México, porque O sea, no, el proceso de la milpa en sí me parece súper interesante. Si no, abordemos sí. la milpa o... Lo que yo tengo mucha experiencia de muchos años, porque una cosa que hacía mi padre cuando yo era chico, nosotros cuando yo era chico usábamos una máquina de 5 líneas, o sea, la sembradora de maíz era de 5 líneas. Entonces, el tacho del medio lo retirábamos, se sentaba una persona ahí con un embudo y un balde con semilla de calabaza rallada. Entonces iba con el tractor despacito e íbamos tirando las semillas calabaza ahí. Entonces nacían 2 surcos de maíz y 1 de calabaza. Y después a la vuelta, o sea, quedaban 4 maíz, 1 calabaza, 4 maíz, 1 calabaza. Bueno, eso lo tenemos reajustado, que lo usamos de 2 formas. O le tiramos mucha calabaza para que haga un piso que no nazcan malezas, y sí nace el maíz, pero no vienen calabazas, te vienen todas calabazas chiquititas, o lo pones ralo y tenés la calabaza y tenés el maíz. Las líneas de la par de la calabaza aumentan la producción y compensan el surco que falta. O sea que si vos tenés un maíz completo o un maíz con calabaza, te rinden los 2 maíces, te rinden igual. Pero en este tenés la calabaza. Nosotros acá, más o menos los datos que tenemos son de 5, 6 mil kilos de calabaza por hectárea. Bueno, esa otra, tiene que ser calabaza rallada, no puede ser anquito. El anquito sufre mucho por la falta de luz y no produce. La calabaza rallada produce bien. ¿Qué más? Bueno, es un engorro desde el punto de vista del costo empresarial, la cosecha,
porque tenés que mover todas las calabazas a la línea donde estuvo sembrada, pasar cosechando y recién después juntar las calabazas. O sea, Pero bueno, cuando vos hablas de pequeños productores que trabaja la familia y que tienen poco tierra, está bueno porque tiene más ocupación, ¿no? Y en realidad, después cuando vos lo llevas a números, es una doble cosecha de maíz. O sea que es esos 5 o 7 mil kilos de calabaza también representando el mismo dinero que el maíz. O sea que haces 2 cosechas de maíz sobre una misma hectárea. Con poroto, que lo charlamos otros días con Alfredo, en realidad no está habiendo variedades de poroto aquí que se adapten para la milpa. Ahí yo tengo varios en ensayo, le di 2 variedades a Alfredo que pareciera que se comportan bien, pareciera, porque en realidad donde se hace la milpa, estamos hablando de veranos largos. Entonces la milpa tiene como ciclos de crecimiento. La calabaza y el maíz tienen un ciclo de crecimiento. Y el poroto arranca a mitad de camino y cuando decae el maíz, el poroto pasa por arriba, lo tapa, captura todo el sol y produce él. ¿Me explico? Estos son como pulsos de crecimiento. Y nuestro verano es medio corto, o sea, como que no es fácil que encaje. Pero bueno, ahí habría 2 variedades, o sea, uno es poroto y el otro es caupí. ¿Lo ubican al caupí? Es una vigna. O sea, casi todos los porotos, los que le llamamos porotos acá en la producción así agroecológica, pertenecen a 3 especies. Una es la del poroto, que es la fasciolo, la vigna, se me perdió la otra. Americana es el fasciolo, los otros son africanos. Pero bueno, esa sería. O sea que datos sobre las 3 especies juntas de este lugar no tengo porque no está siendo fácil lograr. Lo vamos a lograr, pero lleva más tiempo. En México, nosotros, con uno de los profesores que teníamos, seguimos una experimentación de campo y la sumatoria de las 3 especies, o sea, si vos tenías poroto solo, calabaza solo, maíz solo, y los 3 juntos, claro, perdón, pero o sea, los 3 estos sumando la misma superficie, ¿no? O sea, 1/3 de hectárea, 1/3 de hectárea, 1/3 de hectárea versus 1 hectárea combinado los 3. Este rendía como un 30% más que los otros, ¿no? De todas maneras, yo tengo muchas dudas. A ver, tengo dudas y tengo dudas sobre la duda. Porque desde los mapuche a los últimos indios allá en el norte de Estados Unidos, todos siembran la milpa a paso por paso. Lo siembran en cuadro, a un paso, 90 centímetros, 1 metro, donde ponen 5 semillas de maíz, una de calabaza, y a las 5 o 6 hojas del maíz siembran el poroto. Esa es más o menos la técnica universal, con variaciones. De las 5 plantas de maíz nacen 3 o 4 y se muere una, pero a cosecha llegan 25, 30 mil plantas por hectárea. O 25 o 30 plantas por metro cuadrado, 2,5 a 3 plantas por metro cuadrado. Entonces eso como que tendría, perdón, pero no es la densidad, es el modelo de siembra. Cuando vos sembrás maíz acá y haces una mala distribución de la semilla, que te quedan algunas muy cerca, en realidad cae mucho la producción versus otra que tiene la misma cantidad de semillas pero mejor distribuidas. Entonces yo tengo mi duda sobre la milpa, si no hay alguna subproducción por el modelo del
3 semillas a metro por metro. Eso sería en términos, viéndolo con nuestra lógica. Para la lógica de ellos, que lo siembran a mano, con un palo, es un solo golpe cada metro, ¿no? Y la otra técnica, que es ancestral indígena, es que la milpa rodea la casa y es el baño de la casa. Entonces, eso está muy bueno. Hay unos indios que se llaman los purépechas, que están ahí en Michoacán, México, que más o menos se tiene identificado y bastante estudiado unos 3.500 años de estas comunidades. Y de los 3.500 años, 3.450 fueron sustentables. Y los últimos 50 años se fueron a la mierda. Y lo explica, hay una persona, porque durante 3.450 años, la familia hacía sus necesidades pegados a cada mata de la milpa. Entonces, como que hacía sus necesidades, lo tapaba como los gatos, la tierra lo degradaba, lo absorbía, producía el maíz, la gente comía el maíz e iba a la milpa a devolver los nutrientes, ¿no? O sea, como que un circuito. Bueno, ¿y qué pasó hace 50 años? Aparecieron los modernos con la letrina. Entonces, cortaron el ciclo de la retroalimentación del cultivo y ahora todo eso va a un pozo que se pierde. ¿Está? Bueno, no sé si, bueno, ahí dije varias cosas, pero... perdón, me falta una más. Esto, repito, lo que dice un tal Quero Gutiérrez. Por ahí se anotalo, Quero Gutiérrez, se lo puedes googlear, es un mexicano que hacía un vagón, a lo mejor lo conoces, sabe un vagón de maíz y de maíz orgánico, y él dice que esto de la necesidad hecha a la par de la milpa, esa materia orgánica en descomposición acidifica puntualmente el suelo, entonces facilita la absorción de sílice. Nosotros cuando estudiamos agronomía, el sílice es un inerte, no existe, o sea, como que es un absurdo hablar del sílice. Pero resulta que, según Quero Gutiérrez, esto solubiliza sílice, el sílice es el transportador de los minerales. O sea que si no hay sílice soluble, no se transporta nitrógeno, fósforo ni nada. Entonces dice que se aumenta la cantidad de sílice que se solubiliza, eso transporta más nutriente a la planta y después que el sílice transportó el nutriente, se almacena en pelitos y una coraza del maíz. Entonces, cuando los insectos quieren comerlo, se rompen la dentadura. ¿Tá? O sea que él planteaba que milpa, con esta técnica, 0 insecto perjudicial. Milpa, sin esto, mucho ataque de barrenador, de cosas. Acá en Argentina fue famoso un maíz que se llamaba el maíz amargo. Que ese maíz, en realidad son 2 maíces amargos descubiertos en Entre Ríos. El maíz amargo fue muy importante en la década del 30, del 40, cuando venía la langosta, porque la langosta se comía todo menos el maíz amargo. Entonces empezaron a usarlo para protegerse de la langosta. Y había 2 variedades de amargo, dije. Uno, como de 7 meses de ciclo, con macollos, que les era muy difícil cruzarlo con los otros maíces para hacer algún híbrido tolerante a langosta, a tucura. Y después había otro que era un poco ciclo más corto, más de eje único, que fue el que se usó, y ese maíz se llevó a Estados Unidos y lo metieron ellos en las variedades de ellos allá. Y acá, esto es una hipótesis porque no lo pude demostrar, acá hubo un semillero muy famoso que se llamó Morgan. Tal vez ustedes, que veo que son todos bastante jovencitos, no lo hayan sentido nombrar. Este semillero Morgan estaba en Colón, provincia de Santa Fe. Y era un semillero que había arrancado
haciendo cositas chiquititas y llegó a ser un semillero importante. Y sus variedades, esta es la hipótesis, tenían el maíz amargo entre los padres. Entonces esos maíces eran muy poco atacados por insectos perjudiciales. Cuando aparecen los transgénicos, ese criadero fue comprado por una de estas empresas multinacionales y sacaron todas las líneas del mercado y te empezaron a vender el transgénico, el BT, ¿no? Y la hipótesis es que no eran amargos, eran de mayor contenido de sílice. Pero son todas hipótesis estas, ¿eh? Pero bueno, por ahí yo las cuento porque a lo mejor alguien tiene la oportunidad de detectar una información y confirmarla o verificar que está equivocado. Entonces cuando lo confirmen me avisan, o la otra, ¿no? Yo tengo una foto de un centro de investigación en Tucumán, el obispo, ¿cómo se llama? No me sale, bueno, es un centro provincial de investigación de agropecuaria de Tucumán, obispo Colombres. Y hay una foto que están en el año 30, 40, un investigador de la época y un cartelito que dice cruza Cuarentín por Amargo. O sea, está haciendo un híbrido de Cuarentín por Amargo para resistencia a Tucura. Del año, sí, yo me acuerdo, 37, por allá. Pero bueno. Ahora, ¿esa variedad amarga es comestible o no le gusta la langosta? Sí, no, es igual. Una de esto de que, pues digo, posiblemente no sea amargo, sea mayor contenido de sílice en la hoja. Una anécdota que tengo es cuando yo empezaba con los maíces míos, pues yo tenía unas tías que eran en el mismo campo, pero cuando dividieron la herencia con mi padre, ellos quedaron con su campo. Entonces, la mitad del campo lo sembró la gente a lo cual le alquiló mis tías con un maíz de Morgan. Y yo sembré la parte mía con el maíz mío. Cuando se terminó la cosecha, el maíz mío me lo hicieron pelota el barrenador. Se cayó mucho, se quebró mucho. Y el maíz de ellos no se lo tocó el barrenador. Cuando llegó la cosecha, cosechámoslo, largué las vacas. Las vacas estuvieron arriba del maíz mío hasta que estaba pelado y no comían el otro maíz. Entonces digo, hay algo, o sea, algo había y posiblemente tenga más sílice y sea más duro, no sé, le corte la boca, le lastime, le sea áspero. Pero la cuestión es que era completamente demostrable que había dos cosas completamente distintas, ¿no? Hoy uno de los problemas que tiene el maíz mío es que, como es tan dulce, es muy sensible a la diatraea, que es el taladrillo del maíz, y como todos los maíces de los vecinos son BT, van todas las mariposas a mi casa. Aunque en esta cruza que yo les dije que estoy haciendo ahora, que creo que funciona, le incorporé la madre blanca, de un maíz blanco que también vengo haciendo yo hace 20 años, y el blanco, no sé por qué carajo, es menos apetecido por la diatraea. De hecho, el maíz blanco yo lo hago hervir para hacer algunas comidas y te deja la casa impregnada de olor dulzón, así como azúcar, una cosa densa. Vos lo comés y es rico. Ahora, vos se lo das a los chanchos, se le tiran las gallinas, maíz blanco y maíz colorado, te comen todo el colorado primero y después comen el blanco. Y los chanchos lo comen al blanco, pero primero tratan de comer el colorado. Ahora, ¿qué carajo tiene? No sé. Pero bueno, hay algo ahí que tiene que... No creo que sea cultural que las gallinas coman lo colorado porque les gusta lo rojo, digamos. Calculo que tiene que ver con el sabor. Vos tenés toda gallina comunista, toda gallina medio Solamente comen rojo. Bueno, para nosotros es muy interesante escuchar toda esta experiencia porque nos da cuenta de las dificultades, todo lo que cuesta, ¿no? Porque si vos haces una experiencia sembrando 5 veces, son 5 años que te tarda. O sea, nosotros acá en la ciudad, ¿no? Bueno, y todo lo que es también importante, a pesar de que esto debería ser una política pública, lo tenemos que hacer nosotros porque los estados no lo hacen, los gobiernos, bueno. Lo importante que es sembrar, cuidar variedades de este tipo, intercambiar,
Bueno, todo esto es muy interesante para nosotros. Bueno, el tema este del poroto, esto que nos mandaste, el jujeño, lo vamos a reproducir, porque aparte me dijiste que tenías pocas variedades de esto, y vamos a dárselo a personas que lo puedan reproducir y vamos a ver. La gente que Y que está lo, y que en lo la... evalúen, claro, que lo evalúen cómo se comporta en la milpa. Yo, en huerta se comportó bien, pero hay que ver, digamos, más. Porque no, a ver, yo no conozco que haya algún poroto que se adapte bien a milpa. Si ustedes conocen alguno, avisen, porque no, yo la verdad que no. El que yo usaba antes era el de Pro Huerta, que es un poroto de chaucha muy lindo, sabroso, rico, pero no soporta la sombra, digamos, como te produce algo las plantas que están mirando al norte solas, pero cuando las plantas de adentro se asfixian, porque aparte tiene un ciclo corto, entonces como que vive abajo del maíz, y lo que estamos diciendo es que después que el maíz cayó, tiene que taparlo y usar la luz, digamos que tiene un pulso de crecimiento más largo. Hay que pegarle justo al momento de meter el poroto, porque digamos, maíz y zapallo es relativamente más sencillo, Sí, sí, sí. pero el tema del poroto hay que ver cuándo exactamente meterlo y tiene que ser de ciclo largo. Tiene ese ciclo largo, pero no tan largo como que te lo haga sonar la helada. Porque yo había probado mucho con otro, que es el poroto de Alejandría, no sé si lo conocen, que es la otra variedad, no, me va a salir, que es una hoja colorada y tiene una flor erecta con racimos rosa, hermoso, hermoso. No se lo ubican de jardín, se usa mucho. Eh, Ese es uno que viene de Egipto, no sé de dónde viene, ¿no? sí, sí, dicen de Alejandría, sí. ¿Es Bueno, comestible? lo comen, yo nunca lo comí, pero hay gente que lo come. El granito es negro con un hilo blanco, pero hay muchos porotos negros con hilo blanco, o sea que no necesariamente tiene que ser ese. Bueno, porque esa es la característica de la otra especie que estoy hablando, que dije que eran 3 especies y me falta esa, que no me va a salir. Bueno, ese eh, lo hacía sonar la helada, o sea, no llegaba, digamos. Llegaba si yo multiplicaba, lo sembraba temprano adentro en macetita y después lo plantaba dentro del maíz. Pero claro, no es una práctica que la puedas hacer extensivamente, es para la huerta. Eh, bueno, esa variedad posiblemente este año la haya perdido, porque me la hizo sonar la helada y no tenía repuesto. A lo mejor lo otro que me faltó contarte, Victoria, es que en la milpa mexicana faltan 5 o 6 especies más adentro de la cosa, ¿no? Que eso, en realidad ellos le llaman, allá usan esto, le dicen el quelite, que en realidad no sé qué carajo es el quelite. Eh, no sé si es el amaranto o otro, pero bueno, usan, perdón, no sé si es el amaranto o es un genérico que puede ser varias especies distintas. No Creo que sé es si... un genérico, Claudio. Por lo que yo Ah, vi plantitas verdes, o sea, que parecen yuyos, que incluso ellos dicen que parecen yuyos, pero que bueno, eso le dan cierta humedad y aportan a la tierra nutrientes. es así entonces, porque yo tengo esa duda, porque a mí me parece que yo, o sea, siempre que me dijeron eso es quelite, me mostraron cosas diferentes. Entonces yo digo, a lo mejor es una forma de clasificar una especie que tiene una función dentro de la milpa. ¿Tá? Sí, sí, las milpas más sencillas estas tres, pero hacen de más variedades, de muchas. Sí. Pero bueno, arranquemos con estas tres primero, que todavía no nos salió ni una. Lo otro es que no podés pasar, una cosa que estamos seguros es que no podés pasar las 30.000 plantas por hectáreas de maíz, o 3 plantas por metro cuadrado de maíz, o de ahí para abajo, también 25 y también 20. Si le vas a meter otras los que elite esto, no más de 20, de 2 plantas por metro cuadrado. Bueno, igual nosotros nos vamos a sembrar miles de hectáreas, no te preocupes. Bueno, pero por metro cuadrado en la huerta, si vas a hacer 4 por 4, sabes que no puedes tener más de 8 plantas de maíz. En 4, no, a ver, sí, ufa, se me complicó la cuenta. Sí, 16 plantas de hacer. No, si son 16 metros cuadrados, tiene que ser 32 plantas de maíz. Está bien, así.
O sea, que es rarísimo. O sea, como que vos ves luz para todos lados, ¿no? Uno está acostumbrado a sembrar el maíz mucho más amontonado. Bueno, yo les sugiero para quien tenga ganas de meterse en YouTube y por el tema este del trabajo que hizo Claudio con la deshibridación o como lo quiera llamar, está colgado ahí en YouTube. Si ponen deshibridación con acento en la O, Claudio Demo, ahí sale el video. Bueno, no sé si tenemos más temas, más preguntas, más cuestiones para aprovechar acá al compañero. Eh, no sé. De todos modos, no se preocupen porque si aparecen preguntas que no se les ocurren ahora, yo después se las puedo transmitir.